Buenos días, en este video explicaremos cómo aplicar las teorías del aprendizaje en el aula. Yo iniciaré pues con el constructivismo aplicado a la enseñanza de inglés para una clase sobre presente simple. Esta clase pues abarcará la cátedra orientada a explicar la estructura de este tiempo presente simple y una serie de actividades didácticas que permitan o fomenten la participación de los alumnos con ejemplos relacionados con la vida real y actividades también de trabajo en grupo. Según nuestra planificación, la realizaremos 3 actividades. La primera va a ser mi día a día. En esta, el estudiante va a compartir su rutina para conectar la realidad con el idioma inglés. Adicional, se va a hacer la segunda actividad, que es una entrevista cruzada entre 2 estudiantes, y ahí surge la necesidad de la interacción social y el diálogo. Y finalmente, una presentación en vivo o oral para que el estudiante pueda usar el idioma en un contexto significativo. En este caso del constructivismo, el docente es un facilitador, como dice nuestra tabla, y en este caso el conocimiento no se recibe de una forma pasiva. El estudiante es un individuo que asimila y acomoda los conceptos según sus experiencias previas. Aquí es donde decimos que estas actividades se relacionan con el constructivismo por este motivo. Finalmente, utilizaremos 2 mecanismos de evaluación para lograr determinar qué tan constructivo fue el proceso de enseñanza a través de la clase. Para esto se van a utilizar 2 evaluaciones. La primera va a ser una presentación oral en la que el estudiante va a describir nuevamente su rutina diaria, pero ahora en términos de evaluación. Ya no será una actividad, sino una evaluación. Y finalmente, el estudiante va a presentar una autoevaluación en la que él va a expresar qué tanto siente que aprendió con la clase y con las actividades que se realizaron en la misma, y va a evaluar su propio aprendizaje, qué tanto aprendió y cómo se siente con el aprendizaje. Estos mecanismos de evaluación constructivista van a permitir que los estudiantes determinen de una manera activa, se involucren con su proceso de aprendizaje como lo describen pues la teoría del constructivismo. Bueno, mi nombre es Sandra Camila Ríos Reyes y les hablaré del escenario conductista valores. Continuando con nuestra propuesta para la clase de educación en valores y ciudadanía que hemos optado por la teoría conductista. Actividades. Nos enfocamos en el condicionamiento operante a través de 1. Con valores. Con valores ganamos observación directa de conductas. Si el niño ayuda a otro, recibe una insignia de solidaridad. 2. Narrando valores. Uso de cuentos para identificar valores. Los aciertos se premian con stickers de estrellas. Número 3. Valores en acción. Dramatizaciones donde se refuerzan posteriormente las acciones correctas. Justificación. El objetivo es el refuerzo positivo. Como detallamos en el anexo, buscamos fortalecer la conducta deseada mediante estímulos previos para que éstas se repitan y se vuelvan hábitos. Muchas gracias. Bueno, en la diapositiva 8 se detallan los instrumentos aplicados. En la primera evaluación se realiza un seguimiento por medio de la observación directa del comportamiento del estudiante durante la clase, apoyado en listas de chequeos y registros sistemáticos. En la segunda evaluación se incorpora lo que es la observación junto con la escucha activa, utilizando instrumentos como rúbricas y escala de participación con el fin de identificar el nivel de comprensión y la participación significativa de cada alumno. Esto permitiendo que se pueda hacer un análisis más integral del proceso de aprendizaje. En la diapositiva 9 analizamos los roles, porque al analizar estos roles dentro de cada enfoque evidenciamos diferencias claras, ¿cierto? En el modelo conductista, el estudiante tiende a asumir un rol más receptivo, respondiendo a estímulos, respuestas y refuerzos establecidos por el docente. En contraste, en los enfoques constructivistas y cognitivistas, el estudiante se posiciona como un sujeto activo y protagonista de su propio aprendizaje, participando de una manera dinámica en la construcción de su conocimiento.
Esto implica un cambio muy significativo en el rol del docente, quien pasa de ser transmisor de información a facilitador de aprendizaje. Como conclusión, ¿cierto? Consideramos que ninguna de estas teorías por sí sola responde completamente a las necesidades actuales educativas. Por ello, se debe proponer una estrategia híbrida que integre la estructura y claridad del conductismo con la participación activa y profunda del constructivismo, buscando así una educación más integral y significativa. Bueno, en la parte de las preguntas que dice, que son tres, que la primera dice cuáles son las diferencias y similitudes entre el rol del estudiante en los enfoques. Bueno, en el enfoque conductista y conectivista, el estudiante tiende a asumir un rol más guiado, respondiendo a estímulos, instrucciones o redes de información ya estructuradas, ¿cierto? Mientras que en el constructivismo y el cognitivismo, el estudiante es un sujeto, un actor activo que interpreta, construye y transforma el conocimiento a partir de su propia experiencia. Como similitudes en todos estos enfoques, el estudiante es fundamental, ¿cierto?, en el proceso de aprendizaje, aunque su nivel de autonomía y participación varía significativamente. En la segunda pregunta, de qué teoría resulta más ventajosa y cuál menos efectiva, consideramos que el enfoque constructivista resulta mucho más ventajoso, ya que promueve un aprendizaje significativo, autónomo y reflexivo, permitiendo que el estudiante comprenda y aplique el conocimiento en distintos contextos. Sin embargo, no se puede afirmar que exista, digamos, como que una teoría completamente menos efectiva, ya que el conductivismo por sí mismo es muy útil para la adquisición de hábitos, normas y aprendizajes básicos mediante el refuerzo. Nuestra propuesta por esta razón llegamos a plantear que podemos planear una clase híbrida, ¿cierto?, que integre elementos del conductismo y del constructivismo, lo que permite combinar la estructura, el seguimiento y los refuerzos del conductismo, con la participación activa, la reflexión y la construcción del conocimiento propia del constructivismo.